Empezamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Una bienvenida muy cordial a nuestros ponentes de hoy, a Eduardo Navarro, director global de Comunicaciones, Marca y Sostenibilidad de Telefónica. Bienvenido, Eduardo. A Ignacio Corlazzoli, representante del BID para Europa y asiduo cliente de esta casa. A Juan Jung, director de Políticas Públicas de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, y a nuestra moderadora de hoy, Natalia Centardi, redactora del diario.es. En el marco de las prioridades de esta casa, le damos una especial atención a todo lo que se refiere a la innovación, ciencia y tecnología y, por supuesto, a la agenda digital. Con este debate hoy inauguramos un ciclo denominado Hacia una digitalización centrada en las personas, en colaboración con Telefónica, a la que quiero agradecer el esfuerzo que está realizando a este respecto. Sin duda, el tema de hoy se llama Inclusión Digital, impulsando la conectividad en América Latina, y responde a esta inquietud que compartimos por el desarrollo de la inclusión digital en América Latina. La inclusión digital puede proporcionar, sin duda, amplios beneficios sociales y económicos al ofrecer servicios de comunicaciones a poblaciones no conectadas, además de todos los efectos que tiene para la reducción de la pobreza, la mejora en las infraestructuras y los servicios y el aumento del acceso y el uso de la red. Si se mantienen las barreras a la inclusión digital, comunidades no conectadas corren el grave riesgo de quedar aún más rezagadas, aumentando la brecha digital. En América Latina los datos son significativos. 288 millones de personas no pueden conectarse a la red y solo 4 de cada 10 hogares cuentan con conexión de banda ancha fija. Es, por lo tanto, una prioridad fundamental superar todas las barreras en términos de alfabetización digital, de cobertura, de asequibilidad y de relevancia y contenido local. El debate de hoy tenemos a grandes expertos en este tema que estoy seguro nos ayudarán a conocer mejor los problemas que se enfrenta la inclusión digital en América Latina. Muchas gracias a todos por venir y, Natalia, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como nos contaba Antonio Pérez Hernández y Torra, vamos a hablar de los distintos aspectos que tienen que ver con la inclusión digital y de la situación en América Latina y en general de propuestas sobre cómo se puede mejorar esa inclusión digital de la que estábamos hablando. Aquí, empezando por mí y siguiendo por todos los invitados, todos tenemos algo que ver con América Latina, tenemos orígenes latinoamericanos. Eduardo Navarro, que es director global de Comunicación, Marca, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica, es de origen brasileño y fue presidente y CEO de Telefónica Brasil, Vivo, la filial de Telefónica en ese país, y también tuvo otras responsabilidades en el grupo Telefónica. Y conoce mucho la realidad latinoamericana. Ignacio Corlazzoli, que es el actual representante del Banco Iberoamericano de Desarrollo, el BID, para Europa e Israel, también tiene esta doble nacionalidad, uruguaya e italiana. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. En 2012 se trasladó a Madrid para abrir la nueva oficina en Europa, donde ha ocupado el cargo de jefe de operaciones. La oficina en Europa se encarga de establecer alianzas estratégicas entre el BID y los países europeos miembros. Y aquí tenemos a Juan Jung, director de Políticas Públicas de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la ASIET, y coordinador del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, el CETLA, y también es uruguayo de origen. Yo soy argentina, por si alguien se lo había preguntado. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y con una amplia experiencia en agendas regulatorias locales de América Latina.
Voy a plantear un poco los temas sobre los que vamos a hablar y vamos conversando. Les propongo que analicemos un poco estos temas que planteo y que vayamos también tirando propuestas y situaciones, ejemplos, como para acercarnos un poco, ¿no?, a esta realidad de la que estamos hablando en América Latina. Una de las cosas que apuntábamos antes es esta situación, ¿no? 288 millones de personas en América Latina y el Caribe no pueden conectarse a la red y 4 de cada 10 hogares no cuentan con una conexión de banda ancha fija. Estas cifras, ¿no?, nos cuentan que hay un reto muy importante en la región, y uno de esos retos es el reto de la oferta, o sea, la disponibilidad de estas infraestructuras y redes que pueden llevar a todas esas personas a estar conectadas, digitalizadas. Entonces, mi primera pregunta o la primera cuestión que les quiero plantear es cómo pueden contribuir tanto el sector público como el sector privado, los bancos de desarrollo, a reducir esta brecha digital en América Latina, y en qué pueden contribuir para generar estas infraestructuras de las que estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Natalia, muchas gracias a Casa de América. Es evidente que estamos ante un desafío muy relevante que tiene América Latina por delante. Las cifras son elocuentes. Hay media América Latina que no utiliza Internet. Hay más de la mitad de los hogares de América Latina que no están conectados. Pero yo no quisiera dejar de destacar que todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos, porque en América Latina se ha logrado pasar de una media de velocidad de bajada de 1 megabit por segundo a los 15 en un periodo de 8 años. Y los precios han bajado considerablemente, un 30% en términos reales en los últimos 3 años. El ecosistema digital es hoy el 5% del PIB latinoamericano. Los servicios de voz están disponibles para el 95% de la población y de banda ancha para el 81%. Es cierto, hay una brecha de cobertura por cerrar, hay un desafío importante por cumplir, hay gente por conectar, pero no quisiera dejar de poner en valor la historia de las telecomunicaciones, sobre todo los últimos 15 o 20 años, que es una historia de éxito en América Latina. Pero claro, no nos podemos conformar con eso. Hay un desafío muy importante que es conectar a la otra mitad que se compone, esa otra mitad que no está conectada, en parte es brecha de cobertura y otra parte es brecha de demanda. Son temas diferentes, claro, a analizar, pero concentrémonos. También ahí tenemos, ¿no?, dos panoramas, que es las grandes ciudades y los, claro, grandes centros urbanos, y luego una porción muy importante del territorio latinoamericano que es que complica mucho o genera un reto muy grande de cobertura, ¿no?, y de llevar esas tecnologías a esos lugares. Condiciones geográficas, selvas, montañas, en definitiva y siempre los últimos son los más caros en conectar. Nosotros hicimos un estudio en el CETLA hace algunos años queríamos estimar el esfuerzo inversor de cuánto costaría que América Latina tenga niveles de conectividad europeos. Y nos dio una cifra muy impresionante, 400.000 millones de dólares en un periodo de 8 años para igualar los niveles de conectividad de Europa. Más allá de la cifra en sí, la cifra era muy superior a lo que la tendencia indicaba que seguiría si todo seguía como estaba. Esos números los estamos actualizando ahora, este estudio tiene algunos años, pero en cualquier caso lo que está claro es que es un esfuerzo inversor muy relevante, ¿verdad? Y el escenario es complejo, la verdad, porque si uno ve, los precios han bajado mucho, los márgenes de las empresas de telecomunicaciones están bajando, los ARPUs, que son los ingresos promedio por usuario que obtiene el sector de las telecomunicaciones en América Latina, son de los más bajos del mundo. $9 se obtiene una empresa de telecomunicaciones en América Latina por usuario o por mes. En cambio, en Europa es 31. En Estados Unidos son 50. En África son 7. Estamos más cerca de África en ese indicador que de América Latina. Pero claro, queremos tener conectividad del primer mundo, ¿no? Queremos tener conectividad world class.
y el tráfico, la demanda de tráfico sobre las redes está creciendo. Entonces, hay una ecuación que es compleja, ¿verdad? ¿Qué tanto espacio más hay para que sigan bajando los precios con estos guarismos de ingreso? Es complejo. Hay costos asociados a regulaciones que son obsoletas, en muchos casos tienen más de 20 años de las épocas de las privatizaciones, cuando hoy en día estamos frente a un ecosistema digital totalmente distinto, multiplataforma, totalmente cambiante. Por lo tanto, hay una ecuación que no está cerrando. Los ingresos bajan, son cada vez menores, pero cada vez se demanda más velocidad, más conectividad, más cierre de brecha, y hay algo ahí que no está cerrando. La clave es de qué manera podemos orientar las políticas públicas para que esa ecuación cierre, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas tendrán que perseguir facilitar los despliegues de inversiones, tratar de abaratar costos, simplificando trámites, promoviendo incentivos para despliegue de redes de alta velocidad, concursos de espectro que provean cantidades suficientes, pero en condiciones razonables. No es solo cuánto espectro se asigna, sino la forma en la que se asigna, y sobre todo generar un marco regulatorio que sea consistente con la era actual de Internet, que es la era de la convergencia, la era de la neutralidad tecnológica, la era de las múltiples plataformas, y no seguir arrastrando, si se quiere, legacies de marcos regulatorios anteriores que generan distorsiones en el funcionamiento de los mercados y, evidentemente, malas regulaciones o regulaciones que generan distorsiones generan costes. Pues vamos a entrar específicamente al tema de las regulaciones porque hay mucho ahí detrás. Planteamos aquí los desafíos. Me gustaría entrar específicamente al tema de las infraestructuras y cómo desde la empresa privada se está intentando salvar esa brecha, de alguna forma imaginando otras maneras, ¿no?, de desplegar esas redes, que creo que Telefónica tiene bastantes proyectos de este tipo. No sé si nos puedes comentar. Bien, pues nada, buenas noches a todos y a todas. Gracias, ¿no?, por la invitación. Me gustaría empezar, ¿no?, por el punto que hizo, ¿no?, Juan, que destacó Juan, de que hay que mirar, ¿no?, el vaso a veces medio vacío, pero también medio lleno. Y voy a recordar con algunos números, ¿no? O sea, la ventaja de tener ya unas cañas es que se hace recordar hace 20 años, cuando empecé en Telefónica, y me recuerdo, ¿no?, y la situación, tú eres bastante más joven, no recuerdas la situación en Argentina, pero sé que era igual aquí en Brasil, que un teléfono en Brasil hace 20 años costaba $5.000. O sea, muy poca gente tenía un teléfono, costaba $5.000. Me recuerdo que mi padre falleció hace 25 años, y cuando mi padre falleció, mi tío dijo a mi madre: véndete el piso que tienes y cómprate 4 teléfonos y alquílalo, porque con el alquiler de los 4 teléfonos vas a tener tu jubilación garantizada. Eso hace 25 años, o sea, felizmente mi madre era más lista que mi tío y no vendió el piso, no lo compró en 4 teléfonos, porque hoy no tendría nada, ¿no? Entonces, en los últimos 20 años se ha avanzado mucho, solo Telefónica ha invertido 120.000 millones de euros, o sea, si Telefónica ha invertido 120.000 millones, pues si sumamos América Móvil y Entel y los demás, pues los operadores privados es muy probable que hayan invertido cerca de 400.000 millones, o sea, multiplicando por 3 los 120.000 millones de Telefónica, con lo cual, o sea, fue una enorme cantidad de inversión, o sea, no hay ningún otro sector de la economía que hubo tanta inversión como las telecomunicaciones en Latinoamérica. No es por otra razón, y hablo, ¿no?, el caso de Brasil, pues donde conozco más, que Telefónica, entre todos los actores privados, entre todos los sectores, incluyendo la minería, la industria automovilística, la banca, la empresa que más inversión hizo en el país en los últimos 20 años. Entonces, no ha sido falta de inversión, se hizo muchísima inversión y hace falta más, ¿no? Se hace falta más, no estamos contentos, ¿no?, con el nivel de penetración que hay. Es verdad que, ¿no?, la verdad que el número de inclusión, la verdad que dependiendo de la fuente discrepa mucho. El número que yo tengo, ¿no?, lo más reciente, depende de qué es accesar Internet, ¿no? Pues solo si tienes un teléfono, lo único que haces es accesar a Facebook 2 veces a la semana, pues tienes acceso a Internet o no. Dependiendo, ¿no?, de cómo hace esta medición, pues te salen números distintos, ¿no?, de acceso a Internet. El número que manejo está más cercano a los 70%, ¿no?, que más o menos un 70% de la gente
en Latinoamérica tiene acceso de alguna forma a un servicio de Internet. Pues luego hay otros 30%, ¿no? Que son casi 200 millones de personas, comparado a los 280 y tantos, ¿no? Que mencionaste, que de hecho no accesan a Internet. O sea, que podría ser una tercera parte, ¿no? De América Latina, más o menos 200 millones de personas. De estos, más de la mitad, pues tienen el acceso a Internet, pero no le pueden pagar. Si no le puedes, pues no es un problema de acceso, es un problema de demanda. Tienen la posibilidad de conectar, pero o no tiene contenido que le vale, o no tiene dinero para pagar, o no cree que merece la pena. Y luego hay otro, ¿no? De estos 30%, una otra mitad, que son más o menos 6 millones de personas, que efectivamente no tiene acceso a Internet, o sea, que no existe el servicio disponible. Con lo cual estaríamos hablando, ¿no? Para intentar poner en perspectiva, más o menos 6 millones de personas en Latinoamérica, más o menos un 15% de la población, que hoy, aunque quisiera, no podría accesar a Internet, que es un problema bastante relevante. También para poner, ¿no? En perspectiva, ¿no? Para comparar, o sea, la verdad que Latinoamérica es un país bastante desigual, o sea, una región bastante desigual, con problemas, o sea, con una extensión pues, de selva, de montaña, o sea, muy difícil de cubrir. Y lo que en ningún caso, ¿no? Pues, nos quita la responsabilidad entre todos, los entes públicos y entes privados, de intentar cerrar con este gap. Desde Telefónica, ¿no? Más allá de las inversiones que se estamos haciendo en las regiones, digamos, que tienen más capacidad, ¿no? Más poder adquisitivo, pues llevando fibra, llevando LTE, ¿no? En breve 5G, lo que estamos buscando son caminos alternativos para llegar a regiones donde por soluciones de mercado tradicionales no llegamos, porque cuesta mucho llegar y la gente no puede pagar. La realidad es esta. Hubo muchos fondos en Latinoamérica, o sea, el caso, no repito, o sea, perdona si voy a explotar más el caso de Brasil, pero creo que es muy representativo. Cuando se hizo la ley brasileña de telecomunicaciones hace 20 años, se identificó, ¿no? Como hay en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos también hay mucha gente que no puede pagar, y hay un servicio universal, o sea, en Estados Unidos para la gente que no puede pagar. En Latinoamérica hubo la misma previsión, y cuando se creó la ley de telecomunicaciones en Brasil hace 20 años, se creó un impuesto que todos los ciudadanos, entre la cuenta nuestra de teléfono, dedicamos 1% para que sea usado para financiar el servicio a zonas rurales, exactamente las zonas donde no se puede llegar. Este fondo en los últimos 20 años ha recaudado más de 30 mil millones de euros. No se gastó un céntimo en la universalización. ¿Por qué? Debido a la presión fiscal de los gobiernos, pues el gobierno decidió que era mejor utilizar ese dinero para reducir el déficit público más que la razón original para esto. Con lo cual, o sea, yo creo que muchos de los mecanismos están inventados, o sea, en Estados Unidos hay un fondo, ¿no? que todos pagan parte de eso, en España hay un fondo de servicio universal, en Latinoamérica hay y no es utilizado, ¿no? Por presiones fiscales. Dicho esto, o sea, ya que muchos de los gobiernos no están cumpliendo con su papel, pues las empresas lo que están intentando hacer es buscar soluciones creativas. Y hay un caso que recién hemos lanzado con apoyo del BID, con apoyo de la CAF, con apoyo de Facebook en Perú, que se llama Internet para Todos, donde pretendemos llegar a 6 millones de peruanos que no tienen conectividad, con una solución muy sencilla, muy básica, o sea, una red que puede ser utilizada por cualquier operador, o sea, no tiene sentido en estas zonas para desplegar 4 redes distintas. O sea, si es difícil justificar una, lo que diría, pues justificar 4. Entonces lo que se está haciendo es haciendo un servicio bastante sencillo, donde las empresas, cada una coloca alguna de la infraestructura que tiene, pues se utiliza financiación ¿no? de entidades, ¿no? de desarrollo, como el BID, como la CAF, y con esto pues estamos intentando buscar una solución, ¿no? en Perú que pueda atender a esas 6 millones de personas. Para mí la clave de todo, o sea, es un reconocimiento que creo que tiene que haber de las autoridades, de los gobiernos, de que hoy acceso a Internet es tan importante como acceso a agua. O sea, uno puede justificar, ¿no? que en Latinoamérica la gente, pues hay 200 millones de personas que no tienen Internet, pero hay unas tantas millones que tampoco tienen agua, tienen saneamiento, pero no podemos utilizar eso con excusa. Porque es muy probable que si nosotros, o sea, no demos Internet hoy, no vamos a ser capaces de mejorar el saneamiento, no vamos a ser capaces de mejorar la sanidad. O sea, el tema de Internet
es fundamental, no para cesar, o sea, con todo respeto, no para cesar a Facebook, no para mirar las películas de Netflix, que también son, ¿no? Mas para, o sea, los temas básicos, o sea, no vamos a resolver para Latinoamérica de la sanidad, donde es imposible meter un médico en las zonas más remotas que hay, si no conectamos estas ciudades y hacemos la telemedicina. Por lo cual, o sea, yo creo que lo que hace falta en Latinoamérica es una conciencia pública y política que empieza a ver de que si nosotros no arreglamos el tema digital, el desarrollo de Latinoamérica como un todo se va a quedar comprometido. Concretamente, el proyecto este del que nos hablabas de Internet para Todos consiste en el despliegue de una red básica que puede ser utilizada por otros operadores, o sea, que estaría planteando como un modelo de negocio diferente, ¿no? Al que se había planteado. Diferente, y o sea, una red, o sea, yo creo que muchas veces, ¿no? Pues uno tiene que, no, a veces, pues me voy a desplegar la red, o sea, a veces pues te puedes meter pues una antena en una árbol, o sea, es una solución mucho más sencilla, ¿no? O sea, que son soluciones que costan menos y que tienen modelos de negocio pues mucho más sensibles, donde puedes compartir infraestructura entre varios operadores y que te puede justificar operar con ARPUs muy bajos, ¿no? Y habrá gente que aún así no podrá pagar, con lo cual habrá pues necesidad de meter fondos públicos, ¿no? O sea, igual, o sea, y hay fondos públicos para eso, ¿no? O sea, hay disponibilidad de dinero para esto. La cuestión es que haya voluntad política que se pueda utilizar estos fondos que ya existen para financiar parte del acceso a esa infraestructura. No estamos hablando de financiar la construcción a la infraestructura, estamos hablando de financiar la accesibilidad, la capacidad de uno pagar $3-4 por mes, porque ya, no, Juan comentó que el ARPU promedio es $9 por mes, pero en Latinoamérica hay mucha gente que no puede pagar $1 por mes. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hace para esta gente que no puede pagar $1? Meter el servicio a ellos cuesta, no sé, requiere un ARPU de 8, 10. Si la gente no puede pagar $1, ¿cómo será la cuenta? Entonces, tiene que ser una combinación de bajar mucho el precio de desplegar la red con, a la vez, ayudar a financiar, ¿no? Las personas que no pueden pagar $2 para que lo puedan hacer a través de incentivos públicos. Claro, y ahí entra la colaboración con lo público, y por eso iba a preguntarte, Ignacio, ustedes sí que colaboran con este proyecto de Internet para Todos. ¿Qué es lo que consideran desde el BID importante en este proyecto como para invertir esfuerzos y aunar esfuerzos públicos y privados para llevar este tipo de modelos que entiendo que podrían replicarse en otras zonas de baja densidad geográfica, ¿no? en Latinoamérica? Gracias, Natalia. A ver, antes que todo quiero decir, acá hay un secreto: el que tiene corbata es el que menos sabe, para que quede muy claro. Lo que tiene corbata tiene la pasta. Eso es lo primero. Segundo, agradezco antes que todo a Casa América. Además, me encanta que hayan tenido una alineación tipo la del Barça de antes, de Neymar, Messi y Suárez. Me parece muy acertado. En fin. Natalia, un poco con tu pregunta de Internet para Todos, que estamos muy orgullosos de haber financiado este proyecto de Telefónica. Telefónica es un gran socio nuestro, con el cual venimos trabajando muy de la par. También quiero destacar que también está la CAF dentro, junto con Facebook. Nosotros invertimos en equity, cosa que en el banco no tenemos mucho equity, así que es un proyecto que realmente al cual estamos apostando. Y hemos invertido 15,5 millones. Consideramos lo que tú mencionabas, scale up, que se puede hacer. Esto se va a hacer en Puno, en Perú, que es una zona muy despoblada, para decirlo así. Sí hay que enfatizar, que creo que Juan lo mencionaba rápidamente, que el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, ¿no? O sea, América Latina es, de las zonas emergentes, la zona más urbana, con lo cual nos va a facilitar mucho los temas que vamos a hablar, que seguramente Eduardo a nivel de Telefónica pueden decir que las soluciones son más fáciles, por lo tanto, pueden tener la población más o menos concentrada. El tema es, como tú mencionabas, es cómo llegamos a este 20% restante de más. Desde el banco consideramos que el proyecto de Internet para Todos, 1, es innovador, 2, es transformador, y scaling up, que esperamos poder, junto con Telefónica, seguir replicando en otros países. Antes de eso, porque creo que un poco Internet para Todos es un poco el ejemplo que quisiéramos seguir, y Juan mencionaba unos datos más positivos que los míos, así que yo soy el uruguayo negativo en este caso, melancólico. Nosotros vemos la banda ancha un poco como una gran autopista. Hay que visualizarla como una autopista en la cual hay obstáculos, hay mucho tráfico,
300 millones de latinoamericanos hoy en día, muchos baches y no hay policía ni señalización como tal. Tenemos un poco una regla del tercio a nivel de infraestructura comparado entre la región y los países de la OCDE, y ahí quiero ir más que todo fuera del Mercosur y ir un poco a los demás países que creo que representan más el medio latinoamericano. Hay un problema a nivel de acceso, quizás diferimos un poco los datos y los tuyos seguramente son más certeros, pero los del BID son que hay una penetración de banda ancha fija en 10%, en los CDs más o menos creo que es el 30% de la población. A nivel de la calidad es 4.64 megabytes por segundo en la región y en los CDs más de 13 y demás, ¿no? A nivel de 4G, por ejemplo, tenemos 27 de la población latinoamericana que tiene acceso, son más del 77 en los países de la OCDE, y tenemos, por ejemplo, en el Caribe, que quizás ustedes no lo incluyen, en el Caribe hay muy poca penetración de 4G. Entonces hay muchos desafíos aún que tenemos que llegar. Las islas, por ejemplo, es otro tema, es otro tipo de desafíos geográficos y dimensiones más pequeñas donde es sumamente costoso, ¿no? Desde el banco venimos trabajando en soluciones innovadoras junto con Telefónica, pero también venimos trabajando a nivel de gobiernos principalmente. Entonces acabamos de aprobar, la semana pasada se aprobó en el Congreso de Paraguay, justo antes de Semana Santa, una operación de 130 millones, en Argentina, en el contexto argentino, una operación grande de 750 millones en febrero, en Colombia el año pasado de 350 millones, las tres para apoyar lo que nosotros llamamos la agenda digital. La agenda digital son tres componentes. Uno, gobierno electrónico, que es facilitar todos los trámites más que todo, especialmente importante para las zonas no urbanas, para que las poblaciones puedan desplazarse, con un especial enfoque también en temas de género, de hecho, especialmente en países centroamericanos. Todo el tema de la conectividad de las instituciones públicas. En Uruguay, por ejemplo, tenemos el privilegio de las escuelas están conectadas, pero no es la realidad latinoamericana, donde hay hospitales, escuelas y demás. Son temas que tenemos trabajando, impulsando desde el banco. Y economía digital, en el cual venimos favoreciendo que todas las TICs, especialmente las pymes, puedan trabajar en ese sentido. Pero también quiero poner un poco de contexto macroeconómico en la región, es decir, pensemos un poco en nuestro ministro de Finanzas, yo sé que no les tiene mucho cariño, pero que tienen varias presiones de educación, de agua, como tú mencionabas, y otros, y tienen que un poco que restringir el gasto y decir dónde puedo priorizar el gasto. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, que la solución es digital. No hay una solución para el resto de la infraestructura que no pase por lo digital, tanto para agua, como para transporte, como a nivel de ciudades y demás. Pero hay que entender que quizás para un ministro que tiene que buscar una solución inmediata, no siempre es lo que va a apostar, ¿no? A nivel digital. O sea, el contexto, no olvidemos, el contexto es bastante adverso en este momento para algunos países de la región y por lo tanto la gran pregunta, que creo que lo que tú mencionabas al inicio, es cómo priorizamos a nivel de los marcos regulatorios a la parte fiscal. ¿Pero crees que esto tiene que ver con que hay una conciencia de esta necesidad, pero hay otras necesidades más urgentes, o que todavía no hay una verdadera conciencia en los gobiernos de la importancia o de cómo puede ayudar la digitalización a solucionar algunos de los problemas, de los graves problemas o por lo menos retos importantes que tiene América Latina desde el punto de vista estructural de los países? Eduardo mencionaba que la región es muy diversa, no vamos a hablar de una sola región porque es complejo, ¿no? Yo creo que los gobiernos están plenamente conscientes, hay un liderazgo joven que está llegando mucho a los países. En El Salvador hay un presidente que va a llegar el mes que viene de 35 años, viene hablando de digitalización por primera vez en estos países de forma agresiva. Él te diría que los gobiernos están conscientes. El tema es la realidad fiscal que se encuentran, la que los apremia. Entonces, ¿cómo pueden a ese nivel favorecer marcos regulatorios o dentro del nivel fiscal? Y acá quizás voy a decir algunas cosas que nos gustan a todos, pero nosotros desde el banco consideramos que tienen que hacer los gobiernos es trabajar en marcos regulatorios, y te voy a dejar la palabra a ti, que sabrás más, fomentando. Y acá está Christopher, y lo quiero mencionar porque estuve revisando un poco el pacto digital que usted viene impulsando desde el presidente Alierta, desde Telefónica. Y hay un tema que a mí me pareció muy interesante a nivel fiscal, que decía que las empresas, y esto es parezco Pablo Iglesias citando ayer la Constitución, pero eso son ustedes, las empresas y los servicios digitales deberán contribuir de manera equitativa a las comunidades locales pagando impuestos en lugares en los cuales se realizan las transacciones. Bueno, esto en América Latina debería estar pero altamente marcado, ¿no? Ojalá fuese el caso. Desde la región nosotros consideramos, y estaba hablando ayer con los expertos fiscales nuestros,
tenemos 3 tareas, que no hay un pacto digital que requiera un pacto fiscal. Creemos que el pacto digital debe tener un equal level playing field, o sea, que se le den los mismos beneficios y tratamientos que a los demás. En Costa Rica, por ejemplo, hay que darle los mismos beneficios en telecomunicaciones que a un servidor de nubes que a una biogenética, ¿no? A nivel de marco regulatorio, creemos que se debe promover la competencia y la inversión privada. En el caso uruguayo y de vuelta a Costa Rica tenemos monopolios públicos. Ese no es el ejemplo que tenemos que seguir, especialmente si pensamos en el consumidor, que como Eduardo decía, debe pagar menos de $9. Y finalmente, pues el tercer tema, creo que acá seguramente Telefónica tenga mucho que decir, es un poco la fiscalidad del sharing economy a futuro, ¿no? Entonces, nosotros seguimos un poco lo que dice el OCDE. El OCDE dice que, me dicen a mí al menos, que el IVA ya está claro. En Argentina cobran 21%, Uruguay 22%, Costa Rica 13%, que el gran desafío es un poco lo que pasa con la renta, el modelo de Estados Unidos, que es el marketing intangible de las empresas como Telefónicas y demás, y la propuesta europea, que es un poco la propuesta global anti-erosión, que es bastante compleja. Pero yo creo que a nivel de nuestros ministerios lo tenemos como un tema prioritario. El tema es el cómo financiamos esto sobre otras solicitudes de salud, sobre otras solicitudes más apremiantes. Ahí es donde está el principal reto. Y hablando de retos, y ya que todos lo han mencionado, quisiera que entráramos con un poco más de detalle a las cuestiones de el marco regulatorio en América Latina y si eso está ocasionando, pues, poniendo trabas o generando un reto añadido al desarrollo de la digitalización. No sé cómo se permite, ¿no? O sea, que utilice más el caso brasileño porque es lo que más conozco. Algunos ejemplos. En Brasil hay 1 millón de teléfonos, de cabinas de teléfonos públicos. O sea, 97% de las cabinas no hay ninguna llamada al mes, ninguna, ¿no? Pero aún así hay 1 millón de teléfonos públicos. ¿Por qué? Porque la ley, ¿no? que considera que las cabinas públicas es un servicio esencial viene del año 97 y hasta hoy no se ha reformado. Recién ahora sí que se está reformando. Con lo cual, o sea, la cantidad de dinero que gastamos, ¿no? para el mantenimiento de las cabinas públicas podría estar siendo utilizado para llevar internet donde la gente lo necesita. Esto es un ejemplo. En la ciudad de São Paulo, pues hay 2 o 3 años que la alcaldía no libera una autorización para meter una nueva antena, porque pone un conjunto de leyes, ¿no? Por ejemplo, de que solo se puede colocar una antena en una calle que tenga como mínimo 7 metros de ancho. O sea, imagínate, ¿no? Las favelas, las zonas pobres de Brasil, ¿dónde va a encontrar una calle que tiene 7 metros de ancho? No hay ninguna, ¿no? Entonces, o sea, la legislación, la regulación muchas veces está hecha para complicar. Y tiene legislación municipal, tiene legislación estadual, distrital, tiene legislación federal. La legislación de una ciudad es completamente distinta de la otra. Con lo cual, o sea, hay una complejidad regulatoria brutal, ¿no? Y que está hecha, no sé por qué está hecha, o sea, está hecha para generar dificultad, ¿no? Y hace falta... O respondía a unas realidades que no son las de ahora. Que no son de ahora, ¿no? O sea, yo creo que hay que cambiar, ¿no? Hay que radicalmente, ¿no? O sea, los reguladores, pues, yo creo que no, que todavía lo están mirando al século pasado, ¿no? O sea, la ley que prevé reformar el servicio en Brasil está parada en el Senado Federal hace 3 años, no es incapaz de mover. Y esta es la ley que considera que el único servicio indispensable a la población es la voz fija. No estoy hablando de la banda ancha fija, estoy hablando de la voz fija. O sea, hoy, ¿a quién puede pensar que el único servicio indispensable a la población es la voz fija? Es lo que dice la ley brasileña. Y se está intentando cambiar hace años y son incapaces de mover. Hay un tema, además del tema regulatorio, ¿no? De un tema tributario, ¿no? que ya fue aquí mencionado. Hoy los países de la región, no solo de la región, pues viven una tremenda presión fiscal, tremenda. O sea, no tienen dinero para pagar a los profesores, a las policías, con lo cual se les entiende, ¿no? La presión fiscal que está. Y esa presión fiscal es cada vez mayor con todo el tema del cambio de los comercios, del comercio electrónico. O sea, la presión fiscal tiende a ser cada vez más pesada. Entonces, pues, ¿cuál es el servicio más fácil de tajar? Pues, las comunicaciones. Entonces, en el caso de Brasil, las comunicaciones son tajadas a 48%. O sea, de los casos que conozco, es el más alto del mundo.
entre los países con más penetraciones de servicios móviles. El segundo era Rusia, con menos de 20, ¿no? Y Brasil pues tenía 48. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil que tienen los gobiernos de intentar a cerrar la presión fiscal de corto plazo. Entonces, o sea, es difícil, ¿no? Porque tienes que hacer, o sea, quiere que te rebaje los impuestos, pero a la vez sabe que se los rebaja de la semana, no tiene al final del mes para pagar a la policía. No cuadran las cuentas. No cuadran las cuentas, ¿no? No cuadran las cuentas. Con lo cual, o sea, hace falta una reforma que es una reforma mucho más amplia ¿no? Que se está intentando hacer ahora, porque tiene que tocar las pensiones, tiene que tocar, ¿no? A la reforma laboral, tiene que hacer una reforma tributaria mucho más profunda, ¿no? Porque al final, o sea, lo que se dice en Brasil, el cobertura es corto, ¿no? Pues te tapa la cabeza, te destapa los pies, ¿no? Y es un tema complejo, o sea, no creo que sea falta de ganas de hacer, pero la verdad que, o sea, que el marco regulatorio, tributario, fiscal, nada de esto ayuda. La revolución es muy grande, ¿no? La que hay que hacer. Hablando de fiscalidad, nosotros desde el Centro de Estudio, desde el CETLA, quisimos ver cómo estaba el sector comparado con otros sectores, ¿no? Para ver qué tan así era eso, de que era un sector muy grabado y demás. Y bueno, hicimos un estudio con el profesor Raúl Katz, y lo que encontró fue que las telecomunicaciones en América Latina tienen una carga tributaria por todo tipo de impuestos, tasas, tributos, etcétera, que es el 50% superior al promedio de todos los otros sectores. Lo cual, aquí nadie está diciendo que no tienen que pagar impuestos el sector, pero sí que esa tributación debería ser coherente con un servicio que todos queremos impulsar y estimular, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo que ha avanzado mucho en América Latina, es la toma de conciencia por parte de las autoridades de la importancia de la digitalización. Hoy en día los políticos cuando están en campaña hablan de digitalización, los candidatos llevan propuestas, el tema está instalado en la agenda. Lo que no es coherente es querer promover la digitalización, impulsar planes de banda ancha, agendas digitales y por otra parte que el sector esté más grabado que el promedio de los otros sectores. Es decir, ahí hay una inconsistencia que evidentemente puede ser difícil de resolver, están los ministros de Hacienda claro, no es un poco lo que quieren... planteaba Eduardo, ¿no? Exacto. Al final, si no te cierran las cuentas a fin de mes, tus intenciones pueden ser fantásticas, pero... Pero hay un tema relevante y es la mirada de largo plazo. América Latina es una región, y esto Ignacio lo debe saber mejor, desde el BID han hecho muchos estudios, es una región que tiene históricos problemas de productividad. De hecho, es una de las regiones en las que menos ha crecido la productividad en los últimos 20 años. El PBI ha crecido, pero la productividad está casi plana. El PBI ha crecido por los precios de los commodities. Y por las ayudas sociales, ¿no? Si eso es lo que También. pasó, ¿no? En Brasil, el periodo del gobierno Lula, que en Latinoamérica en general, que se sacó, que fue muy bueno, que se sacó centenas una centena o 2 centenas de millones de personas a la pobreza, pero no fue por incremento de productividad. Exacto. Fue por ayudas, fue por Bolsa Familia, fue por asistencialismo, que no se sostiene a lo largo del tiempo. Sí. O por una coyuntura también de precio de soja que Está estaba bien. alto, precio de carne, etc. Es lo que pasó en Argentina, por ejemplo. durante América mucho Latina tiempo, ¿no? creció a tasas del 3% desde mediados de los 2000 hasta el 2015 o algo así. Ahora está creciendo a 1% o menos la región, porque se acabó esa era de los precios altos de los commodities y demás. Entonces ahora es como que volvemos a la realidad que ha sido la historia de la región. Y la región tiene que dar un salto en materia de productividad. Hay un estudio de McKinsey que dice que si América Latina no logra dar un salto en materia de productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años va a ser la mitad de los 15 años anteriores. Y lo que concluye ese estudio es que ese crecimiento de la productividad tiene que estar asociado a la digitalización. Nosotros hemos hecho un estudio en el cual estimábamos qué impacto tendría en el crecimiento económico si América Latina se propone alcanzar los niveles de digitalización de la OCDE de aquí al 2030. ¿No? Construimos un indicador de digitalización y calculamos esa convergencia hacia el 2030. Ese es el camino, nos dieron las simulaciones que hemos hecho, para que América Latina pueda volver a crecer al 3%, que es una tasa de crecimiento importante, que permite sacar gente de la pobreza, que permite generar inclusión social, que permite que la región avance.
Pero ese problema histórico de productividad que tiene América Latina hay que abordarlo y la digitalización me parece que es una oportunidad para eso. Yo te voy a hacer un poco, para generar un poco de polémica acá, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Juan, pero decir que ojalá, pero la realidad es, nuestros estudios, y creo que ustedes también los tienen, es que si pusiéramos los países de Latinoamérica y los países OCDE, estamos en el último tercio, en el bajo tercio. Para ser sinceros, ¿no? Chile está apuntando un poco a nivel 26, que está a la altura de España, que está en nivel 24, para mi sorpresa, pero desde Uruguay hacia atrás estamos del 35 al 58, o sea que estamos en el último tercio en este mundo, en esta globalidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que la solución es digital, pasa por ahí. El tema del desafío es cómo lo hacemos. Lo que nos devuelve a la primera pregunta de cómo pagamos esto, cómo lo financiamos y cómo se nos ocurre, o sea, cómo le buscamos la vuelta para que esa ecuación que planteábamos al principio nos pueda cerrar, ¿no? Que es la complicación de este tema. Y lo que planteaba Eduardo también es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos gobiernos que están intentando sacar a gente de la pobreza o resolver sus cuentas del día a día y que tienen que hacer una apuesta a futuro, que es lo que apuntabas vos, que podrían solucionarle o mejorar la vida de millones de personas dentro de 20 años, pero que tienen problemas hoy. Hay Latinoamérica con el tema fiscal, ¿no? Que al final lo que estamos viendo que es un poco una traba para todo. La informalidad es brutal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pagar 40-50% de impuestos porque hay muchísimos sectores que viven en la informalidad y no pagan nada. La propia digitalización hoy sería capaz de bajar la sonegación, la informalidad a valores muy bajos, ¿no? O sea, el problema es qué viene primero, ¿no? O sea, cómo romper ese círculo vicioso, ¿no? Para que se convierta en un círculo virtuoso. Bueno, una de las soluciones ahí justamente... Más digitalización, menos sonegación, más impuestos. La factura digital, por ejemplo, es una solución que venimos emprendiendo desde el banco, impulsando mucho los países, que evita mucho fraude, lo que llamamos en Uruguay las facturas truchas, en el mercado negro. O sea, creo que la parte de la solución es lo digital, si queremos llegar a eso. Yo creo que lo decía Juan, es clave. No podemos seguir con la tasa de crecimiento que tenemos hoy en día en América Latina. Tenemos que aspirar a más. Tenemos que aspirar al 3 o a 5%. Si queremos, tú mencionabas, Eduardo, la gente que había salido de la pobreza, no podemos darnos el lujo de retroceder. No. Claro. Y esa gente es muy vulnerable. Y estamos hablando, como decía Eduardo al inicio, vulnerable a estados latinoamericanos, a niveles latinoamericanos. No es clase media europea o americana. O sea, tengamos las cosas en perspectiva. Pero yo creo que hay, para no ser tan negativo, y sé que haya premios fiscales, yo creo que la solución pasa también por los marcos regulatorios. Y creo que donde pasa mucho es gracias a socios como Telefónica, que realmente es el sector privado es la solución para nosotros. O sea, no hay que esperar, creo que desde los gobiernos hay que trabajar en un marco que fomente la competitividad, que evite los monopolios, sean públicos o privados, que los hay en algunos países. Pero son socios, es gracias a socios como Telefónica y de la mano de socios como Telefónica que van a aportar soluciones en ese sentido. Y apuntaban ustedes también de la digitalización institucional de los países, ¿no? Que eso también puede ayudar muchísimo desde los gobiernos, las propias instituciones administrativas de los países pueden... La impresión que tengo, ¿no? Es que los países todavía tratan la digitalización como silos, o sea, no hay una visión transversal como la digitalización capaz de mejorar a la vez, ¿no? La fiscalidad, la educación, la sanidad, la seguridad pública. O sea, cada ministerio pues trata de mirar su... Yo creo que hay casos, hay ejemplos, ¿no? Colombia lo intentó con un ministerio digital, ¿no? O sea, incluso que estuvo un ex colega nuestro de Telefónica. Entonces, o sea, para mí, o sea, y a lo mejor, repito, que no se puede generalizar, por Latinoamérica son muchísimas, pero hace falta una visión transversal en los países de qué significa, qué implica la digitalización. Hablábamos antes de la asequibilidad y de superar estas barreras sociales que suponen este reto tan grande en Latinoamérica. Y primero hablábamos de la oferta, ¿no? Las infraestructuras y demás, pero la demanda también es un reto. O sea, esta gente que tiene acceso a las redes, pero no las usa, acceso a la digitalización, pero no accede a ella porque o no encuentra interés, o sea, contenido de interés, o porque no tiene las habilidades necesarias. Esto también forma parte de las políticas públicas para generar esa...
Sí, nosotros las encuestas que hemos visto en la región, hay 3 motivos principales por lo cual la gente, teniendo cobertura, teniendo una red que pasa enfrente a su casa, no se conecta. Un motivo es el económico, evidentemente, y ahí tenemos una barrera de ingresos. El ingreso en la base de la pirámide en América Latina es muy bajo, como decía Eduardo. Ahí la clave es que las políticas públicas favorezcan la flexibilidad comercial, creemos. Es decir, ¿por qué la telefonía móvil se masificó tan rápido en América Latina? Porque en su momento alguien inventó el prepago, ¿verdad? Y eso ayudó a mucha gente que no hubiera podido conectarse de otra manera a adquirir una línea fija, a una línea móvil. O sea que esto obligaría también a las empresas privadas a buscar otros modelos de negocio diferentes a los que pueden tener en otras regiones. El marco tiene que posibilitarlo. La flexibilidad comercial, la creatividad comercial es lo que hace que se pueda lograr un plan comercial adaptado a las necesidades y a las capacidades de pago de cada tipo de usuarios. Eso es un primer apunte muy importante. El segundo motivo por el cual a veces no se conectan la gente es por falta de interés. Entonces, aquí esto nos lleva a otro tema, el desarrollo de contenidos, de aplicaciones, de servicios en Internet que sea de interés para los latinoamericanos. Y la realidad es que América Latina como región tiene mucho que avanzar ahí, tiene un campo enorme por avanzar. América Latina, incluso Iberoamérica, si consideramos España y Portugal, es una población de 600 millones de personas que hablan 2 idiomas, español y portugués. Eso podría generar un mercado digital enorme que permitiría que florezcan startups, empresas que hagan aplicaciones, que desarrollen contenidos, sistemas, lo que fuera. Pero claro, eso es difícil. ¿Por qué? Bueno, hay un tema regulatorio, muchos mercados fragmentados. También hay un tema vinculado al hecho de que hoy en día el ecosistema de Internet está dominado por unos pocos grandes jugadores. Pensemos en el mercado de buscadores, de navegadores, de sistemas operativos. Y es muy difícil para una empresa, para una startup latinoamericana poder ir y competir, ¿verdad? Hay economías de red creadas, hay ciertos actores que tienen posiciones muy relevantes en sus segmentos, que pueden hacer de gatekeepers, ¿verdad? Y que es realmente difícil para la región desarrollar contenidos, aplicaciones y sistemas propios. Solo 1 de cada 4 páginas web visitadas en América Latina es de desarrollo latinoamericano. Las otras 3 son de fuera. De alguna manera estamos transfiriendo riqueza hacia el exterior, ¿verdad? Y bueno, ese es otro desafío, el tema contenidos, el tema de creación de valor en materia de contenidos propio como la región es otro desafío que tenemos. Y el tercer motivo es el tema de las habilidades, evidentemente. Y el tema de las habilidades yo lo quiero llevar no tanto al tema del consumidor típico, porque un estudio que hemos hecho prueba que la intensidad de uso de redes sociales, de navegadores en América Latina es muy alta, sino al ámbito empresarial, ¿verdad? Las habilidades para poder incorporar la digitalización en los sistemas productivos, en las empresas, ahí tiene mucho que avanzar América Latina como región. Hay que preparar la fuerza de trabajo para el día que llegue y que se masifique. Eso les iba a preguntar, o sea, vamos hacia una sociedad en general más digitalizada, a unos desafíos también del mundo laboral que tienen que ver con esa transformación, y estamos ante una región, por lo que nos estás contando, en el que hay muchísima gente que está por detrás. Con lo cual, como fuerza de trabajo, también estaría por detrás y eso nos lastraría, digamos, el desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar a esa gente, a esos trabajadores, a ser unos trabajadores con habilidades digitales o con las habilidades necesarias para este futuro que estaríamos pintando? Mira, te voy a dar otra pálida más como en uruguayo para añadirla a tu cóctel, que es bastante negativo. Te voy a decir, en Latinoamérica, y especialmente en el sur, enfrentamos un desafío adicional, que es el desafío generacional. Ya no somos una población joven, me refiero al sur de Latinoamérica, es una población que está envejeciendo. Entonces, tenés que capacitar además a gente que ya no es tan fácil capacitar, por un lado. Después tenés estudios como los de McKinsey que dicen que los millennials, que son todos menos nosotros, más de 35, creo que es de 35 años para abajo, no sé, estiman desde McKinsey, a mí me parece una exageración, pero que van a cambiar 15 veces de trabajo, ¿no? Entonces, lo que creo que mencionaba Juan es cómo capacitas a la gente durante su vida profesional. Ya no basta colegio, universidad, trabajo, sino que cómo lo vas capacitando
en función de eso, un cambio cultural radical también, especialmente para los latinoamericanos, ¿no? Creo que en Asia ya están pensando en ese nivel, nosotros no. Pero también veo oportunidades, y oportunidades, Juan se mencionaba un espacio geográfico iberoamericano, yo creo que iría a nivel de las Américas, tenemos una gran ventaja que es Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una cantidad de hispanohablantes y eso significa oportunidades de negocio para nosotros. Hace 10 años Telefónica sacó un estudio que se llamaba La importancia del español de la ENIE y lo viene actualizando año a año. Hoy estaba revisándolo, son 450 millones de hispanohablantes si consideras los 323 que hablan español como primer idioma, más los de segundo idioma. Ahí creo que hay oportunidades de mercados importantes que quizás no están siendo aprovechadas del todo y que a través de los servicios digitales podés desde hacer webinars sobre, no sé, cocina peruana o clases de tango. Pero creo que hay mucho más que se puede ofrecer en ese sentido. ¿Y crees que se están haciendo desde los gobiernos? ¿Hay impulso para generar estas habilidades, para educar a estas nuevas generaciones en estas habilidades? Mira, ¿O todavía vamos un poco detrás? Voy a apostar a los líderes jóvenes y acá estuvo el presidente Duque cuando era presidente electo, todavía no presidente que había asumido, y él estuvo hablando de la economía naranja. El presidente Duque estuvo antes en el banco y el concepto de economía naranja es un concepto que desarrolló en el banco. El concepto de economía naranja digital es un concepto que creo justamente propone soluciones como lo que estás proponiendo y él aspira a que la economía naranja digital el día de mañana, cuando termine su presidencia, genere más ingresos que el café para Colombia. Y está creando, tengo entendido, está trabajando en ese sentido. O sea que creo que sí. Creo que hay líderes que tienen esa visión, creo que hay líderes que saben que parte de la solución es digital. Y hay proyectos interesantes también desde lo educativo, las escuelas conectadas que mencionabas antes, esto también... Bueno, en Uruguay tenemos desde el Plan Ceibal, que viene desde el presidente Tabarellas en su primera administración, también en Chile, que hay que destacar que Chile es un poco el que viene fomentando las startups que mencionaban antes, es el Chile con Vale, perdón. Hay cosas también que se hacen en otros países como bolivianos. Costa Rica es un país que viene impulsando mucho a nivel de educación, tratando de trabajar en educación. Hay casos como en Uruguay, por ejemplo, donde, no sé si, Juan, no sos ingeniero, ¿no? Las carreras de ingeniería en el sur duran una eternidad, que son conceptos que también tenemos que reformar a nivel de cuánto tiempo sacamos un ingeniero. No puede ser que tardemos 6 años en sacar un ingeniero porque el mercado exige más. Una empresa, me imagino, como Telefónica, exige niveles que quizás no podemos darles una demanda. Yo creo que tenemos mucho aún para hacer a ese nivel, no solo, no puede ser que únicamente los gobiernos, hay que decir, bueno, los gobiernos están haciendo la tarea. Creo que como sociedad hay muchos actores y la educación es uno de ellos y creo que tenemos que también reformar nuestra docencia en ese sentido. Antes hablábamos de productividad y digitalización, me gustaría que incidiéramos en esto. ¿Cómo creen que puede aportar, o sea, intentando poner ejemplos prácticos o intentando alguna mirada optimista, ya que hemos tirado tantas pálidas, cómo puede mejorar la productividad en América Latina la digitalización? ¿Qué oportunidades se pueden abrir a partir de la digitalización en cuanto a productividad? Pues yo creo que está empíricamente demostrado, ¿no? O sea, ¿no? Como la digitalización, como el incremento de un punto percentual en la penetración de banda ancha, pues fomenta el comercio electrónico, fomenta el mejor uso de la logística, pues fomenta, ¿no?, el uso de los recursos de la sanidad pública. Entonces, o sea, hay muchísimos estudios, ¿no?, que lo demuestran, y esto tanto la productividad en el sector privado como la productividad en el sector público. O sea, esto creo que no hay ninguna duda. O sea, es muy transversal, es directo, ¿no? Es directo. La cantidad de desplazamientos que se puede evitar, o sea, es enorme el impacto. El control de máquinas a distancia, la gestión de inventarios y de materias primas, la mejora de comunicaciones internas, también externas, con proveedores, con otros clientes. El agricultor, ¿no?, que sabe si se puede este día coger el café, porque sabe exactamente cuánto está la saca, ¿no?, y lo puede, pues ya a medida que lo está haciendo, pues ya ponerlo a disposición de eventos. O sea, y no es productividad, no estamos hablando de productividad, o sea,
a nivel absolutamente sofisticado. No, son cosas muy básicas. Sí, sí, sí. Son cosas muy básicas. Generar una base de datos enorme que te permite investigar y ver dónde puede haber campos de mejora, dónde pueden estar las oportunidades, mayor personalización de la oferta, mayor flexibilidad de todo el proceso. Es decir, hay un campo enorme hay estudios sobre eso, como decía Eduardo, que prueban el impacto positivo de la digitalización en la productividad. Eso está demostrado empíricamente y el campo es enorme. Y cada vez va a ser más importante, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el Big Data, es decir, es un campo enorme para aprovechar. Primero, yo creo que a nivel de productividad, creo que el dato que se refiere a Eduardo es un aumento de 10% de la penetración de banda ancha, significa 3.2 del PIB y 2.6 de la productividad, ¿no? Eso es empíricamente en la región. Pero si tú agarras el latinobarómetro de la región, ¿cuál es la preocupación de los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Pues no solo vivimos de productividad, eso no lo dice el BID, pero no solo vivimos, está bien que el BID lo vaya diciendo, pero si tú le preguntas a mi madre y demás, te van a decir, hay otras cosas que no te preocupan. A los latinoamericanos, ¿qué les preocupan? Uno, la falta de transparencia en este momento, y justamente que la digitalización fomenta la transparencia, o sea que es un instrumento a favor, y para poder implementarlo. Dos, el tema de seguridad. Son las dos preocupaciones de los latinoamericanos en este momento. Y bueno, también puedes dar soluciones de nivel de seguridad, de videoviolencia, drones, alumbrados inteligentes y demás. Hablamos de las ciudades inteligentes, ¿no? 80% de los latinoamericanos viven en ciudades. Hay muchísimo que se puede hacer en temas de movilidad, que podemos aprender lo que está pasando acá en España o en Francia, a nivel de gestión inteligente de recursos, de los smart grids y demás que tú te refieres antes, Eduardo. O sea que, sin duda, la solución es digital. Yo creo que el único apremio es cómo en la realidad macroeconómica actual nuestros países pueden permitirse. Entonces yo creo que ya tenemos que regresar a trabajar con más socios privados, invitar socios como Telefónica a invertir, darles seguridad de que cuando invierten van a tener un retorno, que no es poco decir, y trabajar en nuestros marcos regulatorios. Cuando hablábamos de marco regulatorio y ahora que decías la palabra seguridad, esto también forma parte un poco de la realidad de Latinoamérica, ¿no? La volatilidad de ciertas seguridades, ¿no? De que las cosas de repente cambian los gobiernos, cambian las regulaciones. ¿Esto afecta a las inversiones? Nosotros tenemos casos, ¿no? Ahora que estamos teniendo discusiones jurídicas, legales, ¿no? No voy a mencionar los países, de cosas que sucedieron en los años 90. ¿No? Entonces, de un día a otro te llega una factura de algo que pasó hace 20 años. Entonces, pues, ¿cómo puede ser? O sea, ¿con qué seguridad yo tengo para invertir ahora? Si sé que de aquí a 20 años me puede llegar una factura que no me pasaba por la cabeza. Hay que tener en cuenta que en las telecomunicaciones, el clima de seguridad jurídica es relevante en toda la economía, pero en las telecomunicaciones más aún, porque el retorno de inversiones en este sector se mide en décadas. Por lo tanto, es muy relevante poder planificar un horizonte temporal de cierta estabilidad y seguridad jurídica. Y hemos visto ejemplos en América Latina que no van en la línea de eso, ¿no? Por ejemplo, casos de fallos sobre reversibilidad de activos, o ciertas retroactividades, o ciertas acciones gubernamentales que pueden ir en contra de esto. Este es un tema muy relevante porque es un sector especialmente sensible a los temas institucionales y vinculados a seguridad jurídica. Dicho todo esto, ¿no? O sea, incluso para que seamos también más optimistas, ¿no? O sea, hemos avanzado muchísimo, ¿no? O sea, los últimos 20 años, lo que América Latina avanzó en las telecomunicaciones, no sé, o sea, a lo mejor en Asia y tal, pero es difícil que haya una región, como dijo, ¿no? Que hace 20 años, pues, no había móviles y a un fijo pagaba $5,000 al mes, al año, pero $5,000 para comprar, perdón, al mes, ¿no? Que había una escasez brutal. Hoy toda la gente tiene un teléfono móvil, estamos hablando, ¿no? De cómo hacer más uso de Internet, pero hemos avanzado mucho. Y lo que se nota en Latinoamérica es que la creatividad de la gente es enorme, las ganas de innovar son enormes, y una vez que le da las herramientas, la gente tiene una capacidad creativa y de desarrollo brutal. El consumo individual, el consumo per cápita de Internet móvil nuestro en Perú y en Chile es mayor que en Alemania. ¿No? O sea, una vez que les pone, o sea, las ganas que la gente tiene, ¿no? Yo creo que muchas veces como te falta el básico, o sea, la posibilidad de que des un salto, ¿no? Un leapfrog, ¿no? O sea, si a ti es tan complicado y es tan inseguro ir a una sucursal bancaria, pues a lo mejor tú estás mucho más incentivado a utilizar la Internet Banking.
¿no? O sea, si tú no tienes el acceso, pues, al puesto de sanidad, ¿no? El puesto de salud que tienes que ir, a lo mejor es tan precario que mejor, pues, tú tienes mucho más incentivos a adherir a una telemedicina, ¿no? Con lo cual, o sea, yo creo que yo soy positivo, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Creo que la región ha avanzado mucho, creo que como todo en la vida, ¿no? Es mejorable, pero yo sería bastante optimista, ¿no? Y no saldría de aquí con una visión, ¿no? Pesimista, o sea. Yo creo que aquí estamos en buena condición de hablar de Latinoamérica porque lo que percibí los cuatro somos latinoamericanos, ¿no? O sea, si estuvieran aquí 4 españoles, italianos hablando de Latinoamérica, estaríamos menos cómodos, ¿no? Pero estamos muy cómodos para hablar con transparencia, ¿no? Porque estamos hablando de nuestras casas. Entonces yo, pues, ¿no? Con todos los problemas que hay, yo soy bastante optimista. Aprovechando este impulso optimista y dado que es verdad que somos todos latinoamericanos, conocemos los problemas de nuestras casas, pero también conocemos la gente, apuntaba Eduardo, la creatividad, el impulso. Les propongo hacer una reflexión también optimista sobre cuál es el panorama, qué creen que se puede hacer y que nos podemos encontrar en los próximos años en América Latina. Bueno, yo creo que América Latina tiene una enorme oportunidad por delante. América Latina tiene que seguir avanzando en el cierre de la brecha digital, en la plena digitalización de su población, de su tejido productivo, y las oportunidades que se abren ahí para la región son muy grandes por lo capacitado que está la gente, por el potencial que hay, por el potencial mercado que hay en la región. Sí creo que es importante, y lo habíamos comentado aquí, es un liderazgo a nivel político muy relevante para levantar la bandera de la digitalización y poder llevarlo adelante. Hay países como Alemania que han impulsado planes de industria 4.0 que lo han hecho a más alto nivel político. Eso me parece muy importante. También promover la activa cooperación público-privada, ¿verdad? También promover un pensamiento fuera de la caja, out of the box, el caso de Internet para Todos, que además quiero ponerlo en valor porque es un ejemplo de cooperación entre una operadora de telecomunicaciones y una empresa que viene del mundo de Internet como Facebook y bancos de inversión y demás. Es una experiencia muy interesante. Ese tipo de iniciativas hay que aplaudirlas, evidentemente, pero diálogo con todos los sectores. Esto no es un problema del ministro TIC del país, este es un problema del presidente de la República y todos sus ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria, el ministro de... De cómo nos planteamos el futuro de los países. Exacto, este tiene que ser un diálogo a ese nivel y el tema digitalización tiene que estar en el primer lugar en el orden del día, en las reuniones de presidentes. Es decir, en ese sentido hay una oportunidad muy importante, pero hay que darle un impulso al más alto nivel. Ignacio. Mira, yo creo que lo que no podemos darnos es el lujo de desaprovechar esta oportunidad. O sea, ya perdimos la revolución industrial, creo que esta tenemos que subirnos al tren sí o sí. Entonces creo que nuestros líderes tienen una gran responsabilidad de prepararnos para estar en ello. Creo que tenemos que invertir más y mejor en educación temprana, a nivel de salud, a nivel de capacitación laboral. Este es un tren al que nos tenemos que subir y al que nos tenemos que subir de la mano de los socios privados. Ahí sí quiero decir enfáticamente, no podemos darnos el lujo de perder este tren. Y para terminar, vamos cerrando, estamos hablando todo el tiempo de una visión macro, ¿no? Países, región, y no sé si nos estamos olvidando de las personas, de centrar esta revolución que estamos pensando en impulsar, ¿no? Sobre la que estamos reflexionando en las personas, los latinoamericanos que necesitan esa digitalización o que se les puede abrir una oportunidad de futuro, ¿no? Sin duda. Una persona que vive en una zona aislada, en una zona desfavorecida, en una selva, en una zona remota, a través de un acceso a Internet puede tener acceso a la telemedicina, puede tener acceso a programas educativos de calidad, puede tener acceso a toda la información que necesite. Internet puede ser un gran igualador en ese sentido y para la gente. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho y no lo digo acá porque es Chris, pero de lo que el presidente Payete viene sobre este nuevo pacto digital, es que la segunda parte del nombre que la gente se suele olvidar es digitalización centrada en las personas. Y creo que eso es lo que tenemos que aspirar. No, es así, ¿no? Y a mí incluso, pues,
A mí no me gusta el concepto de ciudad inteligente. O sea, la ciudad no son inteligentes, lo que son inteligentes son los ciudadanos, ¿no? O sea, y yo creo que así tiene que ser, ¿no? O sea, yo creo que toda la digitalización al final tiene que estar pensada para que las personas vivan mejor, con más salud, con más educación, con más seguridad, con más dignidad, ¿no? O sea, no tiene sentido o sea, yo creo que pues, la gente puede pensar, pues la inteligencia artificial, todo lo que va a venir con la digitalización, va a quitar empleo de la gente, pues va a hacer la gente más vigilada y tal, pues, o sea, no puede ser así, ¿no? O sea, todo que venga de digitalización tiene que ser para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y estoy convencido de que ese será el camino. Bueno, les agradezco a los tres sus reflexiones. Creo que hemos pintado un panorama bastante completo, interesante, con sus pálidas, sus retos y los problemas, pero también ¿no? planteando posibles soluciones o por lo menos a dónde nos pueden llevar estas reflexiones que estamos haciendo. Les agradezco muchísimo a todos y a todos. Gracias por venir y bueno, nos vemos en la siguiente, ¿no? de estas conferencias, que creo que habrá varias. Muchísimas gracias por la Muchas relación. gracias.